Luego, tú me preguntas, ¿cuánto dura una emergencia? Eh, Obvio que hay de situaciones a situaciones. La emergencia comienza desde el segundo que alguien la identifica. ¿Y cuándo termina? Pues genéricamente podríamos decir cuando se restablece el sistema, ya sea el sistema cuerpo humano, el sistema empresa, el sistema vialidad o de lo que estemos hablando. Con base en esto, hablando justo de la explosión de la pipa el pasado 10 de septiembre, a 3 semanas de lo ocurrido, un poquito más ya, ¿tú dirías que esta emergencia ha terminado? No, por supuesto que no. Ahí tienes que recientemente descubrieron que hay agujeros que no son agujeros, que son socavones y que son baches. Entonces, no, 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 no. Y mientras no quede regularizado eh, el sistema de transporte de materiales peligrosos, pues no. Además de que eso ya está previsto. La industria química tiene un centro especializado para ir monitoreando todo lo que sucede con esos transportes. Y ellos no van a los desastres, a los accidentes, pero sí tienen los contactos suficientes para que alguien llegue y atienda oportuna y eficazmente aquello. Pero hay emergencias que pues podrán pasar 20, 30, 100 años y no están resueltas. Chernobyl podría ser una de ellas. ¿Cómo? Chernobyl podría ser una de ellas. Tienes una, Sí. pero hay muchas más. El que se contamine el mar y de corbata se lleve a un ecosistema, igual. Una mina que se venga abajo como la de pasta de conchos, pues claro, a la hora en que empiezan los discursos dicen, rescataremos a todos. Y luego viene otro presidente y dirá, y los que no fueron rescatados los vamos a rescatar. ¿Y qué sucedió? Nada. Ahí sigue. Entonces, desde luego, habrá quien diga, ya pasó la emergencia. Pero en los hogares no pasó la emergencia, porque habrá quien se quede sin el padre o sin el hijo o sin el patrimonio, en fin. Entonces, por eso hay las fases de antes, durante y después. Entonces, tu pregunta también se me hace difícil de contestar y un tanto abstracta, porque depende de la emergencia. Si nos vamos a las personas que corren riesgo eh, en su vida, en sus órganos, en su próxima salud, la emergencia debe comenzar en el segundo cero. ¿Y tú Y crees que luego, las emergencias pueden prevenirse? claro, es lo que hemos estado platicando. Debe haber a la mano un DEA, debe haber a la mano un botiquín, debe de haber
a la mano brigadas de rescate de primeros auxilios. No es porque yo lo diga, lo dicen las leyes. No sucede. Entonces, ante el no sucede, nos queda como opción pues, que ruede el mundo o hacer algo como lo estamos haciendo ahorita y decir, esto no debió pasar. Y si no podemos llegar a eso, entonces tendríamos que decir, esto no debe volver a ocurrir. Esta otra respuesta, que es la emergencia termina cuando lo que ocurrió no va a volver a ocurrir, podríamos decir que es el fin de la emergencia. Un ejemplo, en la aviación, muchos lo habrán visto, siempre tiene que haber algo que haya fallado. Error humano, atentado, el clima, la barometría, algo. Y como ahí hay muchos millones de por medio, entonces se investiga y hasta que no se da con la causa exacta de por qué sucedió el accidente, pues no paran de investigar. Por lo menos eso dicen. Y por eso es que llevan tantos dispositivos para grabar lo que ocurra, lo que le llaman caja negra, que no es negra, y las cajas de grabación en cabina. Entonces, bueno, ya pasó, bueno, que no vuelva a pasar. Sí. Luego, para el paramédico, la emergencia comienza desde el segundo cero en el que se recibe la llamada de emergencia por cualquiera de los medios que hay, hasta que se entrega a un lugar en donde le den la atención definitiva. Eso es para los que anden buscando que esos sucesos se atiendan. Y lo sabes muy bien, eso no debe de llevarse más de una hora. Del momento en que recibí la llamada al momento en que lo entregué al hospital o a quien corresponda. A quien le vaya a dar el tratamiento definitivo. Por eso en alguna parte yo escribía, a propósito de esto, que lo que yo vi con la pipa fue un relajo total y que, pues aunque sea para mí solamente una ilusión, pues me hubiera gustado estar ahí y me hubiera gustado tomar el mando y desde el primer segundo decir, a ver, unos van a entrar por aquí y van a atacar el lado norte del incendio y otros van a entrar por acá y van a atacar el lado poniente y otros van, conforme vayan llegando. Pero desgraciadamente, cada quien hacía lo que se le ocurría. Tan así que si tú vuelves a ver los videos, las fotos, de cada 10 personas que andaban metidos ahí donde había lumbre, donde había derrame, más bien fuga, de cada 10, 8 estaban con el teléfono en la mano. ¿Para qué demonios están ahí arriesgándose? Sí. No estaban haciendo nada. Y esto sucede muy frecuentemente. Y al mismo tiempo, jamás se estableció un puesto de mando y comando. Se estableció una carpa ahí para que la jefa de gobierno y achichincles echaran un rollo completamente inútil. Pero un puesto de mando
para que técnicamente se dijera, conforme vayan llegando, cada quien se va a este lugar. Eso no estuvo. Entonces Y la no era un teoría comando de dice, incidentes. sí, claro, sí. Y zona de triage. Y el comando de incidentes debe de establecer un perímetro para el accidente, o varios, dependiendo de lo que exista. Otro perímetro de seguridad, otro perímetro prohibido para la entrada de cualquier gente. No se hizo. Y el riesgo era gigantesco, por la simple y sencilla razón de que esa pipa, como ya lo están diciendo y yo lo comenté en los videos desde el principio, la pipa nunca explotó. No. La pipa tuvo fuga de gas y el gas se incendió. Eso sí. Hubiera sido catastrófico. ¿Cómo? Hubiera sido catastrófico si hubiera explotado. Los tanques de combustible se construyen a veces, en los casos más peligrosos, a partir de un cilindro compacto, de ese tamaño, y luego se perfora para que las paredes del cilindro no se vayan a romper. Entonces las paredes de los cilindros de recipientes son muy fuertes y esas muy difícilmente se llegan a romper. Pero lo que se llaman los casquetes, si esto fuera el cilindro, en las partes laterales está canijo que se rompa, que explote. Pero en los extremos, llamados casquetes, ahí ahí sí pueden salir volando porque esos sí están soldados. No hay de otra. Y si vemos las imágenes, ni siquiera cuando levantaron la pipa para llevársela, se ve que los casquetes hayan sufrido un daño. En cambio, sí hubo otros vehículos, como por ejemplo un tráiler que llevaba pacas de cartón, Ujú. que tienen los tanques de combustible a los lados de las puertas. Y ahí sí había un tanque con un boquete. No estoy asegurando, solo digo que puede ser que ese tanque sí haya explotado, pero es un tanque que te gusta de 200 litros de diésel a lo sumo. Entonces, ¿cuándo termina la emergencia? Pues es una pregunta que tiene muchas variantes. Yo te podría decir una, pues cuando ponen a gente capacitada para tomar decisiones. Y eso nos lleva a la siguiente parte de la pregunta, que es una emergencia. En teoría, quedamos que la emergencia es una situación súbita, no deseada, que se debe atender de inmediato y luego habría que agregar ahora por personal debidamente equipado, capacitado, entrenado y vuelto a entrenar. ¿Lo tenemos? En México no.